Te decía que hoy día deberíamos haber estado ya en la previa total de lo que va a ser esta elección histórica. Recordemos que por primera vez se va a votar en 2 días en nuestro país. A eso tenemos que sumar que también por primera vez se van a elegir a los gobernadores regionales. Esto estaba programado para este fin de semana, pero la semana pasada el gobierno ingresó un proyecto de reforma constitucional con el fin de poder modificar estas elecciones, que incluso hizo trabajar a las cámaras, al Parlamento, el día domingo para poder alcanzar las fechas. El día de ayer se aprobó durante la mañana, en definitiva, esta reforma constitucional, y en la tarde ya fue promulgada por el presidente Sebastián Piñera. Con esto, a contar ya desde hoy día, se suspende la campaña hasta el próximo 29 de abril. Se suspende campaña y además el financiamiento de los candidatos. No van a poder ser financiados durante este periodo, y aquellos alcaldes que tuvieron que renunciar para poder ser candidatos a la reelección podrán volver a sus funciones, pero por solo una semana, Patricio, ya que la próxima semana tienen que renunciar o suspender sus funciones por un mes. Son 30 días antes de las elecciones. Justamente fue el presidente de la República quien dio a conocer esta situación, esta promulgación de esta ley. Escuchemos a la primera autoridad de nuestro país respecto a esta situación. Y que permite postergar por 5 semanas las elecciones de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores. Las que se van a realizar hoy. Vamos a promulgar la reforma constitucional que envió nuestro gobierno y que permite postergar por 5 semanas las elecciones de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores. Las que se van a realizar los días sábado 15 y domingo 16 de mayo. Las razones que tuvo nuestro gobierno para promover esta postergación son muy sólidas y son básicamente 2. Primero, cuidar la salud de nuestros compatriotas. Y segundo, cuidar la salud de nuestra democracia. Porque dado el duro rebrote que está experimentando la pandemia del coronavirus y la aparición de nuevas variantes, no solo en Chile, en el mundo entero, y considerando la alta exigencia que está enfrentando nuestro sistema de salud y tomando en cuenta la opinión unánime de la comunidad médica y la opinión mayoritaria de la ciudadanía, no nos pareció prudente ni conveniente realizar elecciones este próximo fin de semana. Que se termina concretando el día de ayer, surge a raíz de una crisis sanitaria que se da en medio de una tercera ola de contagios que tiene bastante complicada a todo el territorio nacional. La Araucanía ha sido bastante golpeada. De hecho, recordemos que 30 de las 32 comunas que tiene la Araucanía, a contar de mañana, van a estar en cuarentena. Solo 2 van a estar en fase 2. Entonces es una situación bastante compleja. ¿Cómo va a funcionar ahora el proceso para que la gente que desea obviamente participar de estas históricas elecciones lo pueda hacer y también estar informado? Queda suspendida la franja electoral, también cualquier tipo de publicidad, salvo aquellas pancartas que estén en lugares privados, en casas o en recintos privados, van a poder seguir funcionando en medio de este proceso que se va a extender hasta el 29 de abril. Desde ese día y hasta el 13 de mayo pueden volver a realizar campaña los distintos candidatos. Recordemos que son 4 elecciones: gobernador regional, la convención constitucional, que también es un hecho inédito, alcaldes y concejales. Esto va a ser hasta el 13 de mayo la campaña, para ya el
15 y el 16 de mayo, en 2 días, poder realizar la votación. Recordemos que cada persona puede elegir si quiere ir a votar el sábado o el domingo, pero no puede hacerlo los 2 días, va un solo día, no puede decir el sábado voy a votar por 2 votaciones y el domingo las otras 2, no, es todo en un solo día, pero pueden elegir cuál va a ser esa jornada. Yo te señalaba que esto se da en medio de la crisis sanitaria, Patricio, y es importante señalarlo porque los números de hoy en comparación a lo que hemos tenido son bastante auspiciosos, pero siempre lamentablemente hay un pero. Se viene con un arrastre de una baja de toma de exámenes a raíz del fin de semana largo. De hecho, el día de hoy Temuco presentó 89 casos y mantiene 868 casos activos, hartos menos con los que comenzó la semana, donde habían sobre 1000 casos activos, pero mañana vamos a saber bien si esto es una tendencia o es una incidencia a raíz justamente Carlos, de este fin de semana largo. Sí, Carlos, volviendo al tema inicial de la postergación de las elecciones, había una propuesta en algún momento que surgió en el Parlamento de declarar feriado irrenunciable el 15 y el 16 de mayo. Finalmente, ¿qué pasó con esa propuesta? Carlos, ¿me estás escuchando bien? Ay, no, te perdí de nuevo otra vez, pensé que todavía estaba hablando. Reitérame la pregunta, ahí te escuchaba mejor. La del Pollo Fuentes, te perdí. Ya. Oye, no, te preguntaba si es que esta propuesta de algunos parlamentarios de decretar feriado irrenunciable el 15 y 16 de marzo se mantuvo, ¿es parte de esta ley que se va a promulgar o que ya se promulgó? No, se me fue el retorno, Patricio. Se le fue el retorno, ya. Ya, perfecto. Entonces, mira, te voy a repetir la pregunta ahora. Te consultaba respecto de una propuesta que había surgido en el Parlamento sobre decretar, a propósito de las elecciones del 15 y 16 de mayo, feriado irrenunciable ambos días. ¿Eso fructificó, prosperó finalmente o no fue incorporado en la ley? No, no fue incorporado. Ahí te escuché perfecto, Patricio. No fue incorporado. Hay 2 cosas que se estaban pidiendo, como tú muy bien lo señalas, que una era que fuera declarado feriado irrenunciable, cosa de dar mayores facilidades a la gente que trabaja en distintas áreas, que trabaja los fines de semana para poder acudir hasta su local de votación. Eso es una cosa, y lo otro tiene que ver con la locomoción gratuita. Hay que señalar que efectivamente hay buses de acercamientos en sectores rurales, pero muchas veces estos no dan abasto porque son bastante pocos, entonces se había presentado una moción para que la locomoción pública fuese gratis sábado y domingo para poder trasladar a la gente. Ambas situaciones fueron rechazadas y no están incluidas, pero recordar a todas las personas que existe una obligación por parte de sus empleadores para que puedan acudir hasta sus locales de votaciones aunque estén trabajando. O sea, ese permiso va a estar sí o sí, pero obviamente hay un temor de que esas 2 horas que se permiten no den abasto para poder trasladarse, dado que se espera que igual se generen largas filas, entendiendo que, y recordemos que el proceso va a ser distinto a lo que hemos visto normalmente en una elección. Lo pudimos ver, de hecho, en el plebiscito del año pasado, donde la gente espera mayoritariamente en las afueras de los locales de votación, en una fila bastante extensa por la distancia física que hay que tener y entendiendo que los aforos son reducidos. Entonces, va a ser un proceso que va a ser largo, el día domingo más que el día sábado, obviamente, porque tiene que haber un conteo de votos. Recordemos que en el caso de los gobernadores regionales, no gana el que saque más votos, hay que ser el 50+1 para poder ser electo. De no ser así, las 2 mayorías más altas van a una segunda vuelta. Entonces es un proceso que va a ser bastante más largo, no vamos a tener quizás
mucha certeza en algunos puestos durante el día domingo, principalmente en concejales y en los convencionales, que recordemos que funcionan mediante listas, hay arrastre, hay que sumar, hay que restar por acá y porcentaje para poder ver quiénes van a ser en definitiva los que están o los que resulten electos. Lo concreto sí es la modificación de la fecha con estas salvedades. Te escucho. Bueno, el 15 y 16 de mayo están aquí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Es decir, estamos muy próximos a esa fecha. ¿Crees tú que efectivamente podamos realizar las elecciones con el nivel de contagio que estamos teniendo día a día en el país? Es incierto, de hecho me deja hasta sin palabras, es realmente incierto porque recordemos que las últimas semanas se ha estado anunciando en el país sobre 7.000 casos y lamentablemente alrededor de 100 fallecidos, 100 personas fallecidas diarias a raíz de coronavirus. Entonces es muy difícil generar un pronóstico de cómo va a estar la situación a esa fecha. Al ritmo de vacunación que se está teniendo, Patricio, deberíamos tener mucha más gente en ese momento inoculada con ambas dosis. Entonces eso sí entregaría una cierta tranquilidad de frenar los contagios. De hecho, es cosa de ver las estadísticas en estos momentos que los adultos mayores, que fueron aquellas personas que primero se vacunaron con ambas dosis y que ya pasaron estos 14 días de espera para estar más tranquilos respecto a los contagios, ha bajado la mortalidad en ese segmento de la población. Se ha ido arrastrando, por decirlo de alguna forma, este segmento a la gente que tiene entre 31 años y 49 años. Estamos hablando de gente relativamente joven, la que lamentablemente está en situación más grave en estos momentos a raíz de coronavirus. Entonces, es incierto ver qué va a pasar, un mes y una semana más para ver si es que corren riesgo. Hay un problema con los tiempos, eso sí, Patricio, que es muy importante mencionarlo. Tenemos este año elecciones presidenciales, elecciones de diputados y senadores y consejeros regionales, todo esto a fines de año. Acá me voy a detener porque tengo la fecha exacta para que veas el calendario, lo apretado que está con respecto a esta situación, dado que los plazos son bastante acotados. Es más, en caso, la segunda vuelta de los gobernadores estaba programada para la segunda semana de julio. Sí, para la segunda semana de julio estaba programada esta primaria y en la semana siguiente las primarias de precandidato a la presidencia. Ahí está. Entonces vamos a hablar de varias elecciones en el segundo semestre. Tenemos la que tenemos ahora el 15-16, después en julio hay dos más, después en octubre, a fines de octubre, elecciones, Carlos. 4 votaciones más, entonces los tiempos están bastante acotados, te escucho. Este año es particularmente complejo en materia de elecciones, Carlos, de planificación eleccionaria. Fíjate que te quiero contar para cerrar este despacho solo un dato. La gente se pregunta, ¿desde cuándo los militares controlan el país, los centros de votación? Mire, en 1941, bajo la administración del presidente Pedro Aguirre Cerda, se promulgó la ley que entregó a las Fuerzas Armadas el control total de las elecciones del país, de las elecciones y del país antes, durante y después de las elecciones, evitando con esto, fíjese, actos de violencia que comúnmente ocurría en los días de elecciones. Viaje a la memoria, un día como hoy. Gracias, Carlos. Un abrazo, que estés muy bien.